Ok. Bueno, muy buenas noches, profe Ana Milena. Entonces damos inicio a la presentación de salud ocupacional dirigida pues por los estudiantes, en este caso Laura Calderón, Daniela Márquez, Gustavo Pérez y mi persona, Miguel Espinosa. Entonces el tema es dermatitis de contacto ocupacional, teniendo en cuenta que pues esta representa casi el 80 y el 90% de todas las enfermedades de carácter dermatológico a nivel laboral, y digamos que es bastante prevalente en aquellos trabajadores que van a estar expuestos. Digamos que iniciamos el concepto con lo que es su definición. La dermatitis de contacto se refiere a esa respuesta de la piel a lo que es un agente exógeno, dividiéndose en la alérgica y la irritativa. Entonces, la dermatitis alérgica, siendo inmunológica, se caracteriza por ser de carácter de hipersensibilidad retardada, mediada por lo que son las células tipo 4, en este caso que son específicas para un antígeno, y lo que va a pasar es que estas sustancias van a ser capaces de producir sensibilización cutánea. En el caso de la dermatitis irritativa, es no inmunoespecífica y desencadenada pues por la exposición a un irritante físico o químico que resulta tóxico pues para, en este caso, los queratinocitos. Aquí a rasgos generales se ven como unos códigos que se utilizan como en el ambiente laboral de la salud con respecto a su clasificación: dermatitis atópica, alérgica, de contacto, contacto por irritantes, entre otros. En sí, el abordaje que se debe hacer, pues el proceso diagnóstico se inicia claramente con un tamizaje por medio de, por ejemplo, el uso de cuestionarios que nos van a incluir a pues, estos trabajadores expuestos o a estas empresas en las que se puede dar esta enfermedad, en donde se incluyen los síntomas y fotografías de las lesiones para identificar pues, de manera más visual esta enfermedad. Y ya la información que se dé, dada por un especialista en el área, el dermatólogo, para ya pasar a realización de pruebas epicutáneas, así como para casos que son como de alergia a rasgos generales. Esto ya se había mencionado en anteriores exposiciones. A rasgos generales es un abordaje del riesgo químico que tiene 4 pasos: identificación de sustancias, el inventario de procesos, las circunstancias de exposición y el mecanismo de control. Entonces, en identificar, pues debemos crear un inventario de todas estas sustancias químicas en el lugar del trabajo, ¿sí? Materias primas, impurezas, entre otras, y analizando las características de estas. Se pasa también a un inventario de procesos, que es el análisis ya de la forma en la que se produce en la empresa, en este caso uso de sustancias en el proceso productivo, las actividades de mantenimiento, entre otros. Las circunstancias de exposición ya se dirigen al trabajador y es establecer de qué forma y en qué condiciones se exponen los trabajadores a lo que son los riesgos químicos. Y por último, un mecanismo de control, que ya acá se da es la identificación de estos como procesos técnicos de ingeniería, por ejemplo, para la mitigación del impacto ambiental, y los controles administrativos que pues se van a implementar en las empresas. La valoración cualitativa, guiada por el nivel de exposición global dérmica, es básicamente una categorización como preliminar de lo que es el riesgo dérmico. Esta también ya la habían mencionado, entonces es cualitativa, y lo que se hace es una calificación de nivel bajo, moderado o alto. El cálculo se hace con 3 medidas: el S, que es grado de severidad del efecto tóxico, que analiza como la peligrosidad intrínseca de la sustancia según su toxicidad. La parte del cuerpo en contacto se asignan unos puntajes según la extensión y también la zona del cuerpo que ha estado afectada o por el agente químico. Y el tiempo de exposición, que pues se asigna como un puntaje de acuerdo con la duración de contacto. Tener en cuenta también lo de los grupos de exposición similar, que pues es como agrupar a los trabajadores con características similares o que son comparables entre sí para pues aprovechar los recursos de manera preventiva y pues que se haga de forma eficiente. Bueno, Mela, si quiere, pasas a la siguiente, porque es lo mismo básicamente. Listo. Entonces ahora básicamente vamos a hablar de los tipos de dermatitis y un poco de sus patogenias. Entonces comenzamos con la dermatitis irritativa, que básicamente es el resultado de la exposición cutánea al tóxico, ¿sí? Pero que sin que éste haya como tal una respuesta o esté mediado por una respuesta alérgica. Entonces, como tal, esta dermatitis tiene como diferentes espectros, diferentes variables. Entre ellas, digamos, tenemos la aguda, que básicamente nos llega el tóxico a la piel y enseguida, de forma inmediata, se produce como tal la reacción alérgica. ¿Qué pasa? Esta, digamos, las lesiones son un poco más dolorosas y tienen la forma en la que cae el tóxico.
Después de eso tenemos también la aguda retardada, que pues como su nombre lo indica, eh, la reacción tiene que tardar entre 8 a 24 horas pos el contacto con el tóxico para que se vea. Y el síntoma principal es como el eritema, el prurito. También tenemos la reacción irritativa, que más que el hecho de que se produzca la reacción es que se produce o se comienza a formar como tal el daño en la piel. Esto normalmente lo manifiestan mucho los trabajadores que se encuentran como por contacto crónico con el tóxico. Por ejemplo, las personas que pueden trabajar en lugares húmedos tienden a tener una reacción irritativa, que la reacción irritativa los puede llevar a una dermatitis irritativa crónica. Entonces, la dermatitis irritativa crónica, por ejemplo, puede comenzar con una resequedad de la piel, se pone roja, se engrosa y ya lo último se fisura. ¿Sí? Entonces, para que sea crónica, se manifiesta que tiene que tener o sea, la persona o el trabajador tiene que estar en contacto con el tóxico por más de 6 semanas. Y pues, como dije anteriormente, se da mucho en ambientes húmedos y secos. Además de estos 4 tipos, pues tenemos otros 3 que, por ejemplo, tenemos la dermatitis irritativa por fricción, que como tal se produce o está muy asociada al frote que uno se puede producir con el papel. Entonces yo me froto el papel varias veces y puedo producir una dermatitis irritativa por fricción. La traumática, en cambio, está, digamos, muy arraigada con el hecho de que o sea, se produce en la lesión que yo tuve anteriormente. Entonces, por ejemplo, tengo un área de quemadura y por el área de quemadura, después de que me caiga un tóxico, se me puede producir la dermatitis irritativa traumática en la misma área donde ya estaba quemado. Y ya por último, la suberytematosa o de micela es básicamente es que yo tengo ardor, tengo eritema, pero no tengo un daño que yo vea o un daño visible en la piel. Siguiente, por favor. Entonces, el otro tipo de dermatitis es la dermatitis de contacto alérgica. Entonces, la dermatitis de contacto alérgica básicamente es una respuesta ya mediada por células, ya es una respuesta mediada por su sistema inmune, por eso es una respuesta tipo 4, en la cual básicamente tenemos el tóxico y el tóxico va a producir los actenos. ¿Qué son los actenos? Básicamente los actenos son como unas partículas exógenas del tóxico que van a estar en contacto con la epidermis, y en la epidermis tenemos la célula de Langerhans o pues los macrófagos de la epidermis que se van a encargar como tal de atrapar la partícula tóxica y mandársela o presentársela a los linfocitos T que se encuentran en la parte paracortical de los ganglios linfáticos. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí en la presentación, digamos, si es la primera vez, se va a demorar entre 5 a 7 días, en el cual en los ganglios linfáticos, que como dije anteriormente en la región paracortical, los linfocitos T van a comenzar a clonarse demasiado. Entonces va a haber una clonación con la presentación del tóxico que le presentó las células de Langerhans y van a secretar muchas interleucinas, muchos interferones gamas para así prepararse para una reexposición. Ya en la reexposición, o sea que el paciente o el trabajador vuelva a estar en contacto con la sustancia tóxica, no va a demorar entre 5 a 7 días para producir la respuesta inmune, sino que simplemente va a demorar de 24 a 48 horas. Ahora, cabe resaltar como tal que no, pues no todas las personas tienen como el mismo sistema inmune. Por ejemplo, hay personas que de pronto de pequeños sufrieron de eczema, que es el eczema, es básicamente como una enfermedad en el cual las palmas o la piel como que secreta muchos lípidos, y como sabemos los lípidos es como una barrera protectora de la piel. Entonces, digamos, esas personas o van a sufrir mucho de sudoración en las manos o va a tener las manos muy secas. Entonces, personas que hayan sufrido eczemas en la niñez, al momento de trabajar o pues van a ser mucho más propensas o tienen más probabilidades de sufrir de dermatitis de contacto alérgica. Siguiente, por favor. Ahora, en cambio, la urticaria de contacto, a diferencia de las dermatitis, es muy rápida. Es como una de las diferencias más grandes. Entonces, la urticaria de contacto, la definición es reacción tipo Avon. ¿Qué es el Avon? El Avon es como un grano gigante rojo que aparece al momento donde se produce, donde está el contacto con la sustancia tóxica.
y el tiempo de aparición es entre minutos y horas, o sea, mucho más rápido, de 24 a 48 horas o de 8 a 24 horas. Y o sea, la solución o desaparece también de una manera muy inmediata, ¿sí? Digamos que tengo la urticaria por polvo, obviamente pues, tengo la urticaria por polvo, yo al momento de lavarme las manos y quitarme el polvo va a desaparecer también de forma inmediata. Las causas normalmente son alimentos, medicamentos, metales, etcétera. Y normalmente los alérgenos más comunes tenemos el látex, el papel de copia, los pescados y los mariscos. El, la guía mencionaba que hubo un tiempo que el látex por, digamos, el área de la salud, al momento de usarla mucho, pues hizo como una urticaria de contacto muy prevalente por, no me acuerdo qué año, pero hubo un momento en el que la prevalencia por el látex fue bastante incisiva. Ahora, la fisiopatología se divide en inmunológica y no inmunológica. En inmunológica y no inmunológica. La no inmunológica básicamente está mediada porque el tóxico penetra la piel y como que explota los mastocitos. Y como sabemos, los mastocitos tienen la capacidad de secretar histamina. Al momento de secretar histamina, hacen demasiada vasodilatación y es lo que causa o es, digamos, la fisiopatología principal de que se haga una respuesta inflamatoria muy aguda. En cambio, la inmunológica está mediada por la hemoglobina E. La hemoglobina E va a como tal a captar el antígeno, perdón, el tóxico. Y cuando capta el tóxico, va a tener la propiedad o va a manifestar y secretar histamina, que va a ser básicamente lo mismo que lo anterior: histamina, vasodilatación, van a llegar citocinas, las citoquinas van a producir la respuesta inflamatoria. Ahora, el subgrupo de clínicos entre localizada, generalizada, extracutánea y anafiláctica, esto va a depender también mucho de la fisiopatología. Entonces, ¿cómo así? Digamos, si la fisiopatología fue por no inmunológica, va a ser un poco más localizada, ¿sí? Va a ser un poco más localizada, va a tener mejor pronóstico. Pero si la fisiopatología fue por inmunológica y fue por hemoglobina E, va a ser un poco más generalizada, extracutánea y hasta el punto de producir de pronto eh, una anafilaxia, o sea que el paciente puede morir por anafilaxia. Siguiente, por favor. Ahora, en estas tablas, digamos en la tabla que tenemos a la izquierda, básicamente van a decir, digamos, las profesiones y los principales alérgenos que los trabajadores que se dedican a esa profesión se encuentran como atacados. Y en la otra tabla, pues podemos ver, digamos, como las prevalencias de diferentes profesiones y, digamos, por ejemplo, enfermeras y auxiliares de enfermería son las principales, es la principal profesión en la que se produce la dermatitis, que con 540 casos. En cuanto a diagnósticos diferenciales, pues como le mencionaba anteriormente, el eczema, o sea, hay que tener mucho cuidado con las personas que tengan eczema porque son más propensas a tener dermatitis alérgica. Y, por ejemplo, la psoriasis palmar, la dermatitis seborreica, entre otras enfermedades dermatológicas. Siguiente, por favor. Ahora, digamos la prueba estándar es la prueba de parche, que básicamente tenemos como, o sea, se fundamenta en dos baterías, la prueba TRU y las cámaras de Finn. Las pruebas TRU básicamente son alérgenos diluidos en base polimérica, básicamente listos para aplicar en la espalda del paciente. Y las cámaras de Finn, pues, son como cúpulas en donde están los alérgenos. Entonces, digamos, uno le coloca en la espalda al paciente en diferentes regiones, o sea, como que le agarra toda la espalda, digamos, toda la región del trapecio y le coloca diferentes alérgenos o diferentes sustancias que yo creería que, digamos, que no sé, yo trabajo en agricultura, entonces le coloco diferentes sustancias que yo creo que el trabajador se ve como, em, se ve arraigado a esas sustancias, entonces yo se las coloco en la espalda. Espero 48 horas, yo le digo, por favor no te bañes, no te las quites, yo sé que va a ser molesto, espero 48 horas y después de las 48 horas retiro los parches y veo, digamos, la primera lectura. Entonces ahí voy a ver, digamos, en qué sustancia le produjo la irritación o cuáles no. Y las que no, pues la descarto, estas no son. Y la que sí, listo, esa puede ser. Ahora, porque la prueba como normalmente tiene que durar 4 días, porque como dije anteriormente, hay dermatitis que no, o sea, no se van a producir tan rápido, sino que sí, pueden durar más de 48 horas. Entonces uno espera más o menos 96 horas.
Ahora, la gravedad de positividad, digamos si sale negativa, pues es negativa. Si sale más o menos es dudosa, si sale más es positiva, si sale dos más es fuertemente positiva, y si salen tres cruces es que la respuesta es extrema. Sí, es la dermatitis es extrema. Ahí el libro decía que como tal hay falsos positivos como por una reacción alérgica como descomunal que se llama angry back o espalda rabiosa, en la cual básicamente yo le coloco el tóxico o el alérgeno a la paciente y va a ser tanta la, la dermatitis que va como a coger toda la espalda y van a salir puntos rojos por todas partes sin saber cuál fue la sustancia que le causó esta irritación. Y ya la relevancia básicamente se clasifica si presente con el hecho de yo saber que el trabajador sí se encuentra eh, en contacto con ese tóxico en el trabajo. Pasado, si lo presentó anteriormente y tiene la misma reacción con otra sustancia que no se encuentra ahorita, pero pues que se encontraba antes. Y desconocida es que yo hago la prueba y no encuentro pues cuál fue la sustancia que le causó la dermatitis. Listo. Bueno, vamos a abordar la identificación de peligros y riesgos bajo la recomendación de Gacitoderma. Entonces, se debe estructurar bajo 5 pilares fundamentales que van a permitir mapear el riesgo de dermatitis de contacto en el entorno laboral. Entonces, primero tenemos el inventario de agentes. Entonces, la primera tarea es mirar la materia prima. No basta solamente con saber qué se usa, se debe realizar un inventario de agentes que incluya desde los productos intermedios hasta los residuos de limpieza, entendiendo sus características físico-químicas. Esto va de la mano también con el segundo pilar, que es el inventario de procesos, donde se describe la operación a detalle. Entonces, es vital aquí considerar las actividades que no son rutinarias, entonces como las de emergencias, que suelen ser en momentos de mayor exposición accidental. En el tercer pilar tenemos la gestión de información. Entonces, una vez identificados los agentes, las fuentes de información, entonces aquí el rigor técnico es clave, se deben consultar a las MSDS, las etiquetas, los sistemas internacionales como la SGA de la ONU. Un punto crítico en este paso es verificar anotación de la piel, skin, que quiere decir que los productos se absorben más en la piel. Identificar frases de riesgo de R o de S, que son como medidas de seguridad, que quiere decir, por ejemplo, use guantes. Sin embargo, el riesgo no solamente es el químico, sino también quien los manipula. Entonces aquí ya pasamos al cuarto pilar, que se evalúa la fuerza laboral, quienes se exponen, en qué turnos y bajo qué tareas específicas. Es fundamental revisar los reportes de evaluaciones médicas previas para detectar la vulnerabilidad individuales antes de que se manifieste una patología. Ya por último, se evalúan los controles existentes. Entonces se debe auditar si las medidas en la fuente, en el medio y en el receptor son realmente eficaces y verificar que los elementos de protección personal, los EPP, cuenten con certificación técnica adecuada. Bueno, aquí en esta imagen, en esta tabla, tenemos las amenazas, los agentes y los sectores. Entonces, por ejemplo, tenemos metales, ¿sí? Tenemos los agentes específicos como el cromo, el níquel, el cobalto, el mercurio. ¿Cuáles son los sectores de riesgo? La construcción, la metalurgia, la electrónica, la joyería. ¿En qué tareas se utilizan? En el manejo de cemento, en la soldadura, en las baterías, en las cerámicas. También tenemos las resinas, que son altamente sensibilizantes. Tenemos el epoxi, formaldehído, los acrílicos, son más que todo utilizados en la odontología y en la automotriz. Tenemos los solventes y fluidos, como los hidrocarburos, los alifáticos, los aromáticos, que se utilizan en refinerías, en tintorerías, y otros agentes como los plaguicidas, fertilizantes, que es lo que más vemos en Colombia, por ejemplo, que se utilizan en la fumigación, en el tratamiento de maderas.
Listo. Entonces, aquí vamos a ver el modelo del INRS, que es del Instituto Nacional Francés de Investigación de Seguridad. Este es un método cualitativo diseñado para estimar el riesgo de dermatitis de contacto cuando no se tienen mediciones de laboratorio directo. Entonces, el objetivo central es calcular el nivel de exposición global dérmica. Para obtenerlo se utiliza una relación matemática entre tres variables críticas. Entonces tenemos S de severidad, que es qué tan peligroso es el agente. Entonces se asigna un puntaje según la toxicidad del químico, basado pues en los pictogramas y las frases de riesgo, que es lo que se ve en la tabla izquierda. Entonces va desde 1, que es inocuo, hasta 10.000, que es muy tóxico y severo. Este es el factor que tiene más peso y pues el que le puede dar más resultado al final. Tenemos la PCA, que es la parte del cuerpo afectado, qué superficie entró en contacto. Entonces evalúa la extensión de la piel expuesta. Un punto quiere decir que solamente fue una mano, 2 puntos, ambas manos o una mano y el antebrazo, 3 puntos, ambos brazos completos, 10 puntos, exposición externa, entonces brazos, torsos o piernas. La T es el tiempo, cuánto tiempo dura el contacto. Entonces, por ejemplo, un punto es que sea menos de 30 minutos. 10 puntos es que sean más de 6 horas, que es una exposición continua. Esto es muy importante para la toma de decisiones. Entonces, base del puntaje final. Entonces, si es menor a 100.000, el nivel de 100, el riesgo es bajo. Entonces, ¿cuál es la acción requerida? Es una situación controlada que no requiere una intervención urgente. Pero si el puntaje es mayor a 1.000, el nivel de riesgo es alto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un peligro, que se requiere una intervención inmediata y obligatoria para proteger al trabajador. Aquí tenemos un ejemplo que ilustra perfectamente la utilidad del modelo de INRS. Entonces, aquí nos habla sobre pues, un trabajador que maneja un químico tóxico, entonces está en S1000, que utiliza ambas manos. La PCA nos da 2 durante 1 hora, el tiempo nos da un punto de 2. Al multiplicar esto nos da 4.000. Con un puntaje de 4.000, el resultado supera por mucho el umbral de 1.000 puntos que define el riesgo alto. Entonces, no es necesario esperar una medición de higiene industrial o a que el trabajador presente eritema o descamación. La lógica del modelo dicta que la probabilidad del daño es inminente. Entonces, se requiere una intervención obligatoria, que esto podría incluir la sustitución del químico o la automatización del proceso para evitar el contacto manual o el uso estricto de guantes con resistencia química específica para ese agente. Ya en medidas de control, está organizado en una jerárquica específica. Entonces tenemos la eliminación y sustitución, que es prioridad 1, es la medida más efectiva. El objetivo es suprimir el peligro de raíz. Entonces el agente, cambiar el químico por uno menos peligroso o eliminarlo del todo. Entonces, un método, ¿cuál puede ser? Automatizar o robotizar procesos que el humano no intervenga directamente. Los segundos son los controles de ingeniería y la ventilación, que es de prioridad 2. Si no se puede eliminar al agente, se busca aislarlo. Entonces, se implementan procesos cerrados, cabinas de guantes o extracción localizada en la fuente. También organizar el espacio, segregar áreas sucias y usar ventilación por dilución o cortinas de aire. Ya de prioridad 3 está la gestión, mantenimiento y protección. Entonces, los controles administrativos y de soportes para reducir la exposición son, por ejemplo, programas de limpieza, control de derrames, mantenimiento preventivo de reducir los tiempos de exposición, o que los horarios sean rotativos, y como último recurso, pues el uso del EPP, protección dérmica, respiratoria y ocular. Listo, entonces nuestra pregunta más importante va a ser cómo proteger a los trabajadores de la dermatitis de contacto ocupacional. Y como ya lo veníamos planteando anteriormente, lo más importante va a ser establecer una respuesta con un programa de protección personal que garantice pues que el trabajador no entre en contacto ni inhale estos gases químicos que causan esta enfermedad. Entonces, para esto tenemos, como mi compañera lo mencionó anteriormente, el uso del equipo de protección personal, también conocidos como EPP.
¿Qué van a hacer pues estos elementos que el trabajador usa para evitar este contacto? Entonces tenemos los guantes, trajes, respiradores, botas, gafas, entre otros. Siguiente. Entonces, para garantizar esta protección, tenemos dos partes muy importantes. Dentro de esta tenemos la protección respiratoria. Entonces, la NIOS nos deja unos criterios para pues, la correcta selección de estos equipos. Entonces, tenemos que toca evaluar siempre la concentración del contaminante en el aire, su límite de exposición, el factor de protección del respirador, las propiedades fisioquímicas y tóxicas del agente con el que se va a trabajar, la concentración ILH, que va a ser aquella que después es inmediatamente peligrosa para la vida, y la concentración de oxígeno, la irritación ocular y las condiciones del ambiente. Pues importante recalcar que ningún respirador se elige al azar y pues que cada uno de estos criterios es extremadamente importante. Siguiente. Ahora hablando de la ropa de protección química, pues vamos a tener que los elementos requeridos van a incluir las botas, delantales, máscaras, gafas, protección para la cabeza y guantes. Además de esto, pues lo que se va a hacer es recomendar el uso de dispositivos mecánicos, como son las pinzas y los canastos, para evitar el contacto directo con estos agentes. Ya para seleccionar correctamente esta ropa de protección química, se debe considerar el tipo de sustancia, qué concentración, temperatura, la frecuencia y naturaleza pues, con el contacto que se va a tener, y la resistencia del material a la abrasión, punción y pues, permeación. Para esto, la NIOS sigue 5 etapas, que va a ser, primero, evaluar el lugar de trabajo y los agentes; segundo, preseleccionar muestra de varios proveedores, probar su resistencia química, física y ergonomía; ya basado en esto, seleccionar la mejor combinación; y ya por último, vigilar lo que es el uso, entrenar al trabajador y monitorizar su salud. Siguiente. Ya hablando de las recomendaciones pues, para prevenir este contacto ocupacional, pues vamos a tener lo que es una prevención general y una específica para la dermatitis irritativa. Ya pues para la prevención general es importante reducir los procedimientos manuales húmedos y sucios que nos van a aumentar el riesgo de esta enfermedad. Recordarle a los trabajadores el no usar anillos, joyas ni reloj durante el trabajo; realizar un correcto lavado de manos y secados con material suave; y sustituir, si es posible, el jabón por desinfectante alcohólico si no hay una contaminación visible. Ya para la dermatitis irritativa, se recomienda pues las cremas de barrera con dimeticona o con perfluoropoliéteres, las cremas hidratantes con alto contenido lipídico durante y después del trabajo, el uso de guantes limpios y secos y si es posible con un forro de algodón en el interior, y las telas que utilizan los trabajadores que sean tratadas con suavizantes. Específicamente ya para la dermatitis por látex, lo que se recomienda directamente es reemplazar el guante de látex. Ya si esto no es posible, pues usar los que son de bajo contenido de proteínas y sin talco. Siguiente. Recordar pues que los elementos de protección personal y las cremas no terminan siendo tan útiles si no tenemos la educación. Entonces, lo que se ha demostrado es que la incidencia de dermatitis cae un 27% solo con establecer programas educativos continuos hacia el trabajador. Entonces, ¿qué debemos incluir en estos programas educativos? Como mínimo, vamos a ver lo de la inducción de tareas a exposición dérmica, la capacitación para reconocer y controlar los peligros a los que están expuestos, la selección y el uso correcto de los elementos de protección personal, higiene de la piel y salud ocupacional en general, identificación del riesgo químico, el manejo de las fichas de seguridad, procedimientos de trabajo seguro y comunicación del riesgo y derecho a saber si el trabajo, comunicación del riesgo y derecho del saber del trabajador. En cuanto a la vigilancia médica, ¿a quiénes y por cuánto tiempo? Entonces, ¿quiénes deben incluirse en esto? Absolutamente todos los trabajadores expuestos a riesgo de dermatitis ocupacional, especialmente aquellas profesiones, aquellas profesiones como estilistas, peluqueros, personal de salud, trabajadores de industrias químicas, panaderos, aplicadores de pintura, manipuladores de animales, soldadores, expertos en látex y todas aquellas personas que tengan un contacto directo.
y por cuánto tiempo vamos a hacer este seguimiento todo el tiempo en el trabajador está expuesto al riesgo. Entonces, siguiente. La vigilancia la vamos a hacer en 4 momentos claves. Entonces, preempleo se va a establecer una línea de base del estado de la piel. Recordar que esto no se usa para excluir a los trabajadores, sino pues para mantener un punto de comparación futura. Ya a los 2 años, del mes 0 a los 2 años, el control se va a realizar cada 6 meses. Recordar pues que esta es la ventana crítica para detectar sensibilización temprana, que es cuando la enfermedad aún puede prevenirse o controlarse de manera más sencilla. Y ya de los 3 años en adelante se realiza un control anual manteniendo la vigilancia activa. Ya pues cuando el trabajador pues se va a retirar, se hace una evaluación médica de ingreso al abandonar el puesto de riesgo. Y pues importante esto recalcar que en el caso de que surja un nuevo caso, se debe tratar como un caso centinela. Esto lo que va a hacer es hacer una investigación inmediata entre compañeros y vamos a hacer pues una reevaluación del proceso productivo. Siguiente. Ya para hablar de diagnóstico, pues este va a tener 2 fases principalmente. Entonces, primero lo que se hace es un tamizaje a la población utilizando un cuestionario, pues que además de los síntomas, esto incluye fotografía de lesiones dermatológicas para facilitarle al trabajador la identificación de sus lesiones. Los trabajadores que tengan síntomas deben ser evaluados por el dermatólogo. Entonces, estos van a pasar a, pues como la diapositiva le indica, pues, a una consulta con un médico especialista que tenga experiencia. Y aquí, esto si se ve necesario, se le va a realizar la prueba epicutánea, que va a ser la del parche, que esta pues es la gold estándar, la considerada gold estándar para la dermatitis en este caso. Pues recordar que no hay métodos confiables que permitan predecir cuáles trabajadores podrían desarrollar dermatitis de contacto irritativo ocupacional. Sin embargo, pues hoy en día se han estado desarrollando algunas pruebas, entre esas el uso de dimetilsulfóxido y de hidróxido de sodio para medir la pérdida de agua transepidérmica y utilizarlo como marcador de hidratación cutánea para ver posibles casos que puedan surgir. Sin embargo, pues es algo que se está implementando recientemente. Bueno, con respecto al tratamiento, el uso de cremas hidratantes, por ejemplo, estos que contienen alto contenido lipídico y un bajo contenido de agua, lo ideal es aplicarse durante y después pues, de la jornada laboral, con el fin de mantener esta integridad de la barrera cutánea. En sí, la diferencia o comparando las cremas de barrera y las hidratantes no es mucha. Digamos que se prefiere el uso de hidratantes sobre los de barrera por el hecho de que son de menor costo y pues ambas igualmente tienen la capacidad de protección de manera similar. Importante que no se deben usar cuando se manipulan solventes, ya que pues estos pueden aumentar la absorción de estas sustancias hasta casi en un 50%. Lo que son los agentes quelantes para los trabajadores que son sensibilizados al níquel, cobalto, cromo, lo que se recomienda es el uso de cremas con ácido dietilín triamino pentacético, que puede ayudar a disminuir la respuesta alérgica. Los emolientes y sustitutos del jabón son como la base del tratamiento en sí y, por ejemplo, en el caso de los corticoides de potencia moderada a alta sería la primera línea de manejo para la dermatitis alérgica. Un caso en el Tracolimus al 0.1 se recomienda como una alternativa para aquellas pacientes que son pues o tienen la alergia al níquel o cuando pues hay una intolerancia a lo que son los esteroides. Y ya por último, la rehabilitación, un paso muy importante. El objetivo principal es mantener al trabajador en el mismo puesto de trabajo, es decir, no involucrar que pues tenga que
cambiar de trabajo porque pues hablamos de la realidad y esto no es así de sencillo y pues lo ideal es mejorar esas condiciones ambientales para él. Entonces un cambio de actividad en sí solo se va a recomendar cuando son casos muy difíciles con respecto al tratamiento y pues tras comprobar que todas las medidas de control mencionadas anteriormente pues en el sitio de trabajo fallaron. Los componentes del programa no deben ser solamente a nivel médico, sino que se sugieren también intervenciones psicosociales, que pueden ser técnicas de relajación, entre otras, como medidas dietéticas, consejería social, entre otros, un acompañamiento multifactorial. Los factores de pronóstico que, por ejemplo, nos pueden dar un peor aspecto en este caso son pues aquellos pacientes que por ejemplo son mayores de 25 años, bajo nivel socioeconómico, quienes presentan una alergia específica a un componente o trabajan en condiciones de alta humedad, de aceites, entre otros. Y por ejemplo en los eventos centinelas que debemos identificar es la aparición de fisuras interdigitales en 100 trabajadores que realizan pues estas labores húmedas, lo que nos va a dar un signo premonitorio de un daño grave y pues se debe activar medidas preventivas de manera inmediata. Muchísimas gracias.